yo soy tu casa. Quiero que vayamos al libro del profeta Isaías. Isaías al capítulo 41. Isaías capítulo 41 y vamos a leer el versículo 10 de la Nueva Traducción Viviente. Isaías capítulo 41 versículo 10. Y vamos a leer la palabra con el favor del Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Amén. Padre, te doy gracias por esta palabra. Te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que quede sellada por tu Espíritu y con tu Espíritu en cada mente y en cada corazón, Señor. Que se vuelva parte de nuestro carácter y que sea para honra tuya durante toda nuestra vida. Amén y amén. Hoy he titulado el mensaje Contigo en todo momento. Contigo en todo momento. No yo, el Señor. Amén. El Señor está contigo en todo momento. Y hay una frase con la que inicia este verso que leímos y es la palabra que dice: no tengas miedo. No tengas miedo. ¿Cuántos han pasado por algún susto o han tenido miedo en algún momento de su vida? Yo creo que todos, ¿cierto? Todos hemos pasado. Esa es una emoción que en algún momento de nuestra vida, por alguna razón, a veces razones sin importancia, pero otras veces porque nos están anunciando, el cuerpo nos está anunciando algo difícil o algo grave. Entonces, pero el Señor nos dice hoy: no tengas miedo. Entonces, miremos, aunque este mensaje no es para profundizar sobre el miedo, porque hay muchas connotaciones del miedo que podíamos pasar incluso varios mensajes hablando y desarrollando todo lo que incluye el miedo. Yo a lo que hoy quiero que le pongamos cuidado es a lo que la palabra nos enseña. Amén. Entonces, no tengamos miedo. Entonces, ¿qué es el miedo? Vamos a mirar rápidamente. Aquí hay una definición de miedo y dice así, en la pantalla está: el miedo es una alteración angustiosa del ánimo ante un peligro o riesgo real o imaginario, pasado, presente o futuro, que tiende a producir comportamientos de huida o inmovilidad. El miedo a veces nos hace salir corriendo, ¿cierto? Pero el miedo también a veces nos paraliza, no nos deja mover. Entonces, esa es una definición de miedo. Y sinónimos de miedo: pánico, angustia, cobardía, ansiedad, preocupación, zozobra, intranquilidad. Esos son sinónimos de miedo y son cosas que vivimos en un momento de miedo. Entonces, pero ya entrando al ámbito espiritual de cada uno de nosotros, hablando del área espiritual de las personas o desde el área espiritual de las personas, el miedo es una señal, y ojo con esta definición, es una señal de la separación o alejamiento, puede ser separación o puede ser alejamiento de la presencia de Dios. Y eso
hablando en nosotros los creyentes, personalmente, nuestra vida es tomada por el miedo cuando nos alejamos de Dios o aún nos separamos de Él. Entonces, y esta separación o este alejamiento puede ser causado, uno, por ilusiones rotas. ¿Cuántas personas se han llenado de miedo en su vida por un rompimiento matrimonial, un fracaso matrimonial, un divorcio? Había una ilusión, o de pronto alguien le prometió casarse, había una ilusión y no le cumplieron, le traicionaron o no se dieron las cosas como las había pensado. Ese ideal de amor no se realizó y entonces hay una ilusión rota y las personas muchas veces tienden a llenarse de miedo, miedo a una nueva relación, miedo a tener una nueva amistad, porque a raíz de una traición pues entonces le da miedo que le vuelvan a traicionar y muchas cosas así. Entonces ilusiones rotas causan ese alejamiento o esa separación de Dios. A raíz de ahí las personas se enojan contra Dios a veces y no quieren saber de Dios ante una desilusión, ante una traición, y eso hace, ese alejamiento o esa separación de Dios hace que venga miedo a la persona, porque es muy diferente en el que persevera, dice: me caí pero me levanto, el Señor Dios me tiene la mano tendida, tomo su mano y me levanto y sigo adelante. Entonces es muy diferente. Y también otra causa son amenazas inesperadas. Dijimos que ilusiones rotas, ¿cierto? Entonces, amenazas inesperadas. ¿Cuántas veces de pronto un dictamen médico nos dice le queda muy poco tiempo de vida? Uy, eso es una amenaza inesperada. O de pronto le llegó a su casa por debajo de la puerta una carta donde lo están amenazando, no sé por qué, y entonces esas cosas, y muchas veces decimos: pero si yo estoy buscando a Dios, ¿por qué me pasa eso? Me vengo sintiendo mal, voy al médico y me dice que tengo una enfermedad terminal, y yo que tanto he buscado a Dios, que yo que me congrego fielmente y cosas así. Entonces hace que nos alejemos de Dios, a veces nos separemos de Dios, y cuando hacemos eso nos llenamos de miedo. También traumas adquiridos. Personas que de pronto en su niñez fueron violadas, maltratadas, abandonadas, y se ha creado un trauma ahí, y ha habido un alejamiento de Dios, una rabia contra Dios o una separación de Dios, un abandono de las cosas espirituales. Entonces, a raíz de esos traumas adquiridos, la persona se llena de miedo. También distracciones fatales. ¿Cuántos se han alejado de Dios o se han separado de Dios y luego se han llenado de miedos por un adulterio? Han cometido adulterio y ese miedo a que lo descubran o ha creado una relación alterna a la propia, a la verdadera, que es el matrimonio, y eso, el pecado, la culpa aleja de Dios. Si no nos arrepentimos y le ponemos cuidado a esas cosas, eso nos aleja de Dios, y ese alejamiento hace que venga miedo a nuestra vida. Un embarazo no deseado, entonces una distracción que se convierte en una distracción fatal, y a veces
es tan fatal que por una diversión de una fiestica, una noche, el par de noviecitos tuvieron su relación, la niña quedó embarazada, el chico de pronto le dijo que él no tenía nada que ver o lo que sea y viene por una distracción incluso, viene a ser demasiado fatal, porque fatal para la vida espiritual de esas dos personas y fatal porque muchas veces la decisión que toman es el aborto. Muchas veces a escondidas para que los papás no se den cuenta, que nunca vayan a saber los padres que la niña quedó embarazada o que su hijo dejó una niña en embarazo y no respondió, bueno, cosas así. Entonces esas distracciones, y hay muchas distracciones que son fatales. Una fiesta, salió bien embriagada la persona de la fiesta, se montó al carro solo o acompañado y se mató él y mató a las personas que iban en un accidente. Distracciones fatales. Eso hace que las personas de pronto incluso culpen a Dios por eso y se alejen de Dios y lo abandonen y vienen y se llenan de miedo en sus vidas, y es un miedo que les va a destruir hasta que no se haga algo por eso. Y mira que incluso ahora, aprovechando lo que se viene en esos días, que esa puede ser una distracción incluso, como veíamos, hay muchas distracciones que pueden ser fatales para nuestra comunión con Dios y alejarnos o separarnos de Él, dejándonos mucho miedo en nuestra alma. Pero quiero referirme a una en particular, se llama Halloween. No vamos a meternos en profundidad con eso, pero no quiero dejar pasar, digamos, el momento, porque en estos días se celebra el Halloween. Y yo creo que para mirar la procedencia y todo lo terrible que es ese Halloween espiritualmente, pues yo creo que podemos entrar a las redes sociales y mirar, buscar un buen punto, una buena información que sea espiritual y vamos a descubrir que eso tiene un trasfondo espiritual grave, dañino, perverso. Entonces, y esa puede ser una distracción fatal. A muchos niños quedan con traumas desde una celebración de esas. Cuando son adultos, de pronto resultan con cosas terribles que no saben de dónde salieron. Mataron a los padres o cometieron alguna cosa que ni saben de dónde vino, y en verdad fue una secuela de una celebración de esa fiesta satánica. Y hoy en día en muchas iglesias incluso hasta celebran y ponen telarañas y cosas y hacen hasta fiesta de disfraces y cosas, hermanos, que pueden llegar a ser muy peligrosas, muy peligrosas. Ahí se mueve, en esa fiesta se mueve Satanás, pero a sus anchas. Está cómodo y feliz. Y mire, quiero llevarlos a dos palabras. Dice en Efesios capítulo 5, los versículos 10 y 11, dice, y mire que cuántos quedan traumatizados desde una fiesta, y sobre todo los niños son los que más sufren, porque bueno, los adultos por lo menos ya tienen su mente madura y bueno, uno puede decir, listo, es un adulto, pero un niño a veces quedan, que son con el tiempo siguen siendo mortificados por demonios, porque es que en esa fiesta por debajo, en la oscuridad, se hacen muchos pactos y muchas promesas. Hay personas que las hacen para
todos los que participen. Dice, no, yo no he hecho ninguna promesa, yo no he hecho ningún pacto, puede decir alguien, pero quizá usted no lo ha hecho, pero alguien sí lo hizo por usted, y al participar de la fiesta es como si estuviera convalidando esas cosas. Y dice la palabra en Efesios capítulo 5 versículo 10 y 11, nos dice a nosotros: averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿Será que deberíamos preguntarle, iglesia, a Dios, o preguntarnos, yo voy a hacer esta celebración? Esta veces se pagan boletas caras para ir a determinados lugares donde van a hacer la celebración, y ¿será que esto te va a dar honra? ¿Te va a glorificar? ¿Esto te va a agradar? ¿Con esto que yo voy a hacer te va a agradar, Señor? ¿Voy a adorarte y alabarte con esto que voy a ir a hacer? Entonces dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Y eso es lo que estoy haciendo yo hoy, iglesia, para ustedes, aunque yo sé que esto ustedes lo saben, pero no importa, se los repito, sacar a la luz que la celebración de Halloween es una celebración de las tinieblas. Yo no puedo obligar a nadie a que no vaya a una cosa, por mí que no fuera ninguno, pero yo no puedo obligar a nadie. Tampoco, iglesia, yo me voy a enojar con nadie porque va a ir allá. Eso cada uno tiene que dar cuentas a Dios de lo que haga y de sus cosas. Yo no, que no se vaya a dar cuenta el pastor que yo estuve en la celebración del Halloween, o que yo no sé, o que voy a ir. No, mis hermanos, yo no me voy a enojar con nadie, ni voy a cambiar con nadie, mis hermanos. Le pido a Dios que en lo posible lo guarde y lo libre de alguna consecuencia grave. Le pido a Dios. Y dice en 1 Corintios, porque esa es otra cuestión, ¿no? En 1 Corintios el Señor, mire lo que nos dice, capítulo 10, el versículo 23, dice: ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. Entonces, tengamos cuidado, mis hermanos, no nos dejemos engañar. Amén. Y cuando se pierde el temor de Dios, fácilmente se es víctima del miedo. Entonces, alguien expresó con mucha razón: quien controla el miedo de la gente se convierte en amo de sus almas. Creo que fue Maquiavelo, es que no lo recuerdo, pero quien controla el miedo de la gente se convierte en amo de sus almas. Y eso es lo que quiere Satanás con nosotros, que de alguna manera el miedo nos alcance, para que el miedo nos controle y así hacer de las suyas con sus mentiras con nosotros. La sanidad sobre el miedo inicia cuando regresamos de forma consciente y decidida a encontrar la tranquilidad que solo puede dar el estar plenamente confiados en la presencia de Dios. Entonces, si nos llenamos de miedo porque por una de las razones que nombré, o muchas otras que pueden haber, y ese alejamiento de Dios, o ese haber dejado las cosas de Dios, hizo que nos llenáramos de miedo, hay una solución. ¿Cuál es? Volver a Dios. Volver a Dios. Es que algo que nosotros sí tenemos que tener muy claro es que
aunque Jesús o el Padre le ha dado a Jesús la autoridad para juzgar todo, porque el Padre le dio a Jesucristo la autoridad para juzgar todo y para juzgarnos a nosotros, este no es el tiempo de Jesús juzgarnos. Jesús no juzga a nadie hoy en día. Hoy Él tiene su mano extendida, llena de misericordia, para que acudamos todas las veces que queramos a Él y nos agarremos y nos tomemos de Él, porque estamos aún en el tiempo de la gracia. Entonces hoy es la misericordia y la gracia de Dios la que está con nosotros, y por eso Él nos dice: contigo en todo momento, contigo en todo momento. Entonces, como les decía, la sanidad sobre el miedo inicia cuando regresamos de forma consciente y decidida a encontrar la tranquilidad que solo puede el estar plenamente confiados en la presencia de Dios. Ahí en el versículo que leímos, Isaías 41, esa primera parte dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Si algo hace el miedo es desalentar. Si algo hace el miedo es traer desaliento. Y ese desaliento hace que nos desmoralicemos. O sea, el miedo desmoraliza. El miedo acobarda. El miedo nos hace cobardes. Cuando hay miedo en nuestra vida, a veces no somos capaces ni de tomar decisiones importantes para nuestra vida, porque el miedo nos tiene paralizados o nos ha hecho huir. El miedo es desmotivante, desmotiva. El miedo desmotiva. El miedo debilita. Literalmente lo podemos, cuando uno siente miedo, como que ¿qué se siente en las piernas? Generalmente se siente como una tembladerita, ¿cierto? Y en todo el cuerpo, en las manos, uno con miedo parece que tiene tembladera. El miedo apaga la esperanza. Por eso el enemigo está tan interesado en infundirnos miedo. Por eso es que hoy, no sé desde dónde, el espíritu del anticristo que se está moviendo por todo este mundo, porque dice que el misterio del anticristo ya está rondando en esta tierra. Además, la palabra dice que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, la mayoría de los gobiernos están influenciados por Satanás. Por eso es que antes de subir nos prometen el cielo y la tierra, y cuando suben nos dan el infierno, porque es Satanás él es el príncipe de este mundo. Entonces, él está interesado, y démonos cuenta, iglesia, cómo hay un interés en mantenernos a todos nosotros con miedo. A mantenernos con miedo de una u otra manera, sea con pandemias, enfermedades, con lo que sea, pero hay un interés en infundirnos miedo. Pero el Señor nos dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, y no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Dice en los Salmos 56, los versículos 3 y 4 dicen lo siguiente: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza, iglesia? En el Señor.
Cierto que yo no creo que sea solo percepción mía, pero cierto que la situación económica ha desmejorado mucho, está difícil. Y no crean, no es por, digamos, por este gobierno, no, es por todos, o sea, eso viene desmejorando desde, ¿cierto? Desde mucho atrás, por lo mismo que les decía. Los gobiernos en su gran mayoría son influenciados por Satanás, por el príncipe de este mundo. Entonces, la situación económica ha ido empeorando y esto llega a un momento en que va a colapsar. Esto va a colapsar, esto va a haber un golpe bien fuerte de pérdidas de empleo, de cerramiento de negocios, de cosas, va a haber bien fuerte. Pero el Señor nos dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Y nos advierte, cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Cuando quieran venir esas cartas amenazantes de que todo está mal y que todo se va a cerrar y que todo no sé qué, entonces ¿qué? Voy a poner mi confianza en Dios. Porque nosotros no dependemos de los gobiernos, iglesia, nosotros, o del gobierno de este mundo, nosotros dependemos del gobierno de nuestro reino, el reino de los cielos, amén. De ese gobierno dependemos nosotros. Pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? ¿Qué pueden hacer unos simples mortales ante la grandeza y el poder de nuestro papá, de nuestro Señor, de nuestro Dios, de nuestro Padre? ¿Qué pueden hacer? Nada, iglesia. Pero si nos dejamos agarrar del miedo, sí nos pueden dañar. Por eso nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios, en Dios. Dios ha prometido, por eso dice, alabo a Dios por lo que ha prometido. Alabemos a Dios por lo que ha prometido. Dios ha prometido que estar contigo en todo momento. Él ha prometido estar contigo, así que alábelo por lo que Él ha prometido. Mire, Isaías, esa segunda parte del versículo 10, dice, del capítulo 41, versículo 10, dice, te daré fuerzas y te ayudaré. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Entonces, no hay que tener miedo. Amén. ¿Por qué? En primer lugar, la palabra nos lo está diciendo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Él dice, yo estoy contigo. O sea, Dios está con nosotros. Entonces, ¿qué mejor respaldo que tener a Dios con nosotros? En segundo lugar, Dios ha establecido una relación con nosotros, se ha acercado a nosotros. Él ahora es nuestro amigo, nuestro compañero. Dice, yo soy tu Dios. Eso es lo que quiere decir el Señor. Cuando Él nos dice, yo soy tu Dios, nos está diciendo, yo tengo una relación contigo, tengo amistad contigo. Soy el que hago todo por ti. Y en tercer lugar, Dios nos da la seguridad de victoria. Entonces, ¿por qué vamos a tener miedo si tenemos la seguridad de la victoria? Victoria espiritual, pero también victoria en este mundo. No podemos
espiritualizar solamente la palabra, que a veces hay algunos que pronto es solo para lo del cielo. No, el Señor también nos ha hecho grandes promesas mientras habitemos en esta tierra, de protección, de provisión, de milagro, de salvación, de tantas cosas. Y Dios nos da la seguridad de victoria. ¿Cómo? Al fortalecernos, como nos lo ha prometido, al ayudarnos como nos lo ha prometido y al sostenernos. Yo creo que muchos hemos vivido la experiencia de haber pasado por algo muy fuerte, algo muy difícil, y después de un tiempo decir: yo no sé cómo estoy hoy aquí. Lo único que yo sé es que Dios fue fiel, porque de resto Dios me sacó. Dios, como dice la palabra, cuando pasemos por el fuego de las pruebas, ahí estará Él. Cuando pasemos por las aguas de las dificultades, ahí estará Él con nosotros. Y tengamos eso muy presente, iglesia. No es que no tengamos dificultades, porque las vamos a tener, sino que Él está allí para fortalecernos, ayudarnos, sostenernos y darnos la victoria. Amén. Por eso tenemos que confiar plenamente en Él y tener la confianza plena en Él. Porque nuestro Dios no es un Dios lejano, no es un Dios simple, común, genérico, no, sino que es un Dios personal y presente. Es que esa es la ventaja de nuestro Dios. Nosotros no tenemos que ir a buscar a Dios no sé a dónde, a ninguna parte. Él dice que está con nosotros y en nosotros. Entonces mire que es algo, y además dice que es amigo de nosotros. Entonces tenemos una ventaja muy tremenda. Esto quiere decir que donde quiera que vayamos, donde quiera que nos encontremos, Dios está con nosotros. En Mateo 28, el versículo 20, dice la Escritura: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, contigo en todo momento, nos dice el Señor en esta mañana, contigo en todo momento. Por eso también debemos tener muy en cuenta la primera parte de este verso que leímos, cuando dice: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos. Es muy importante tener esa comunión con Dios para que su palabra se cumpla. Amén. Y Él no nos va a abandonar. A mí me gusta mucho, dentro de las frases del Padre Nuestro, me gusta la que está en Mateo capítulo 6, versículo 11, porque esa se refiere como a nuestras necesidades, a esas necesidades como físicas, materiales. Cuando dice: danos hoy el alimento que necesitamos, dice el Señor. O como generalmente lo vemos en otras versiones, como la Reina Valera dice: nuestro pan de cada día, dánoslo hoy, ¿cierto? Entonces, y cuando dice: danos hoy el alimento que necesitamos, Dios no se olvida de quienes confían y dependen de Él. No se olvida de quienes confían y dependen de Él. ¿Hay alguien aquí que confíe y dependa de Él? Amén. Démosle un aplauso al Señor, que somos pobres de espíritu para Dios. Alguien que no había entendido lo que quería decir eso de pobres de espíritu me dijo: no, yo no soy ningún pobre de nada.
Pero él no había entendido que ser pobre de espíritu, como lo habla el Señor, es ser necesitado de Dios. Quiere decir que necesitamos de la mano de Dios, que el Señor nos extienda su mano para suplirnos, para darnos, para protegernos, para guardarnos, para librarnos, para salvarnos. Y aquí la palabra alimento significa pan. Es cuando lo que hablábamos, ¿no? Danos el alimento que necesitamos, o sea, danos el pan que necesitamos, que a su vez significa sustento, provisión. Eso significa esa palabra, literalmente a eso se está refiriendo el Señor, al sustento. Cuando nosotros entonces le decimos, danos hoy, Señor, el sustento y la provisión que necesitamos. Entonces, y esto no es para una sola área de nuestra vida, es para todo nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo. O sea, hay sustento de parte de Dios y provisión para nuestro espíritu, para nuestra alma y para nuestro cuerpo. Amén. El Señor, al enseñarnos a orar de esta forma, nos está diciendo: yo sé cuando necesitan sustento y provisión. Eso nos está diciendo al enseñarnos a orar así. El alimento que necesitamos, Señor, dánoslo hoy. Entonces el Señor es como si nos estuviera enseñando o nos estuviera diciendo: esto lo hago y les enseño a orar, les enseño a pedir de esa manera, porque yo sé cuándo necesitan sustento y provisión. ¿Y sabe cuándo es? Todos los días. Todos los días necesitamos sustento y provisión. Y por eso el Señor enfatizaba en que cada día le pidamos ese sustento y esa provisión. Porque a veces las bendiciones son muy bonitas, son muy hermosas, son poderosas, y a veces cuando se nos da mucho, algunos las saben administrar muy bien y las manejan muy bien, pero muchos hermanos, muchísimos, quizás la mayoría, no sabemos administrar las grandes bendiciones de Dios. Nos llegan y las volvemos espuma, las desbaratamos rapidito, las perdemos, las desperdiciamos, no las valoramos. Hay un ejemplo en la Biblia con el maná. El Señor les dijo: todos los días recojan su maná, recojan todo el que se van a comer. Y ellos podían recoger y se llenaban y tenían sustento y provisión completa para todo el día. Amén. Pero el que guardaban, a veces algunos desobedecían y entonces recogían más y guardaban, al otro día les amanecía engusanado, oliendo a feo. Y a veces pasa así con nosotros, iglesia. Señor nos bendice demasiado y esa bendición tan grande nos pudre el alma y nos pudre el espíritu. Y como le digo, si sabemos administrar, no está mal que el Señor nos dé demasiado, pero el Señor sí enfatiza: danos hoy la provisión que necesitamos o lo que necesitamos para hoy. Y si nos está dando abundante, iglesia, empecemos o hagamos todo lo que sea necesario para ser buenos administradores de la bendición que Dios nos da. Porque recordemos el principio: al que más tiene, más se le dará. Y eso es porque ese que más tenía o que más tiene ha sabido administrar esos recursos. Eso no es como de pronto las ideologías de hoy, de quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Los Robin Hood modernos. Quitarle al que se ha esforzado para darle al perezoso. No.
El Señor no es injusto. Entonces, si nos está bendiciendo mucho, amén, seamos buenos administradores para que nos dé más. Porque es que el Señor no se opone a eso. Ser adinerado, ser rico en bienes materiales, el Señor no se opone a eso. Yo creo, es más, es lo que está en el corazón de Dios. Lo que pasa es que como Él sabe que a la mayoría nos hace mal darnos tanto, porque nos volvemos como creíditos, orgullositos, empezamos a mirar a los demás como, ¿y usted quién es? Y es el hermano menor o el hermano mayor. Entonces, amén. Entonces, es por esto, o es por eso que el Señor nos dice: estoy contigo en todo momento. Él está en todo momento con nosotros, porque Él sabe que en todo momento necesitamos de Él. En Él hay paz para el que tiene miedo, compañía para el solo o abandonado, medicina para el enfermo, fuerzas para el debilitado y desalentado. En Él hay ayuda, sustento y provisión para el necesitado. Y dice Isaías versículo 26, capítulo 26, los versículos 3 y 4. Y quiero dejarles esta palabra. Dice así: tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Si alguien necesita paz y alejar el miedo de su vida, confíe en el Señor. Confíe 100% en Él. Entréguese 100% a Él, sin dejar lo que tiene que hacer. Siga haciendo lo que tiene que hacer y las responsabilidades adquiridas, cúmplalas cabalmente. Pero toda su confianza, no en eso que tiene, sino en el que le dio lo que tiene. Amén. Porque así le va a dar más. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Ojo con esto, iglesia. No es decir yo creo en Dios. No es decir, Dios, yo te amo. Mire, yo le puedo decir a mi esposa que la amo, pero si la maltrato, si no la tengo en cuenta, si no le dedico tiempo de calidad, no son sino palabras mentirosas. Como el que dice: porque te amo, te aporrio. El que golpeaba a la esposa, ¿y por qué la golpeó si ella es una? Le decía el otro: pero ¿por qué la golpea si es que ella es muy buena? Y decía: no, por sospecha. Entonces, iglesia, yo puedo decir muchas cosas, no es decir yo amo a Dios, es demostrar que de verdad lo amo, de verdad escucho esta palabra y digo: Dios me ha dicho cosas con esta palabra, voy a ponerlas en práctica. Por lo menos voy a escudriñar más la escritura, a ver qué me habla directamente a mi Dios. En verdad le dedico tiempo de calidad al Señor, o el tiempo que le dedico es simplemente: Señor, gracias por estos alimentos, y como el perro uno le tira el bocado y uno dice: uy, voy a asarle al perrito esta carne para que la saboree y la deguste y le sienta la mejorana y la no sé qué, el cilantro y bueno, todas las especias que le llegue, y se lo pone al perrito y llega el perrito. Dice uno: wow.
Entonces, iglesia, ¿de verdad amamos a Dios? Si lo amamos, en verdad le dedicamos tiempo de calidad. ¿Cuánto tiempo conversamos con Él? Como me decía o me dice a veces mi esposa también, me dice, hablemos, pero mirándonos a los ojos. Porque es que a veces de verdad uno cree que estar mirando televisión es estar con la esposa o estar... No, tiempo de calidad. Y a veces nosotros pensamos que amar a Dios es eso, decir, Dios, tú eres bueno, y salir a toda carrera y dedicarle tiempo a todo y menos a Dios. No, Él requiere tiempo de calidad con nosotros, que nos sentemos con Él y de verdad le dediquemos ese tiempo y le digamos que lo amamos. Entonces, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Amén y amén. Señor les continúe bendiciendo, iglesia.